Este segmento de esta entrevista se puede llamar así, visitas sospechosas. Lo cierto es que en pocos días hemos tenido el vicepresidente de los Estados Unidos, secretario general de las Naciones Unidas, y si eso era poco, el presidente del Consejo Europeo, que es una especie del presidente de la Europa Unida. Todo eso en el marco de la ley de naturalización a partir de la sentencia y ahora el reglamento. ¿Qué lectura le da Roberto Rosario Márquez a que de repente al país vienen estos señores que nunca vienen? Es segundo el de la ONU. Creo que el de la ONU es la segunda visita en la historia del país, visita oficial. La de un vicepresidente no creo que hayan venido más de 2 o 3. Y el otro, la misma línea. ¿Qué lectura? ¿Qué está pasando? Mira, yo creo que hay una realidad, y es que la República Dominicana hasta hace poco era un dolor de cabeza para las naciones de Europa y básicamente para Estados Unidos y algunas naciones suramericanas, específicamente Venezuela en su tiempo y posteriormente Argentina, por la migración de nacionales dominicanos a buscar una mejor vida. La verdad es que si nos ponemos a ver las estadísticas migratorias, nos hemos dado cuenta que ha disminuido la cantidad de dominicanos que emigran desde la República Dominicana, porque en la República Dominicana en los últimos años, pese a todas las desigualdades, al parecer, por lo que dicen las estadísticas, el dominicano ha querido jugar un poco más a desarrollarse en su país. A contrapelo, en la otra parte de la isla, se ha producido un desborde en la migración, que no es nuevo. Recuerda que hasta hace poco hace quizá unos 15 años, hubo una serie de lanchas que se llamaban los Boat People, que obligaron en la administración de Bill Clinton a crear lo que ellos llamaron un cordón para impedir que llegaran a los Estados Unidos. Posteriormente, en la administración de Bush, un gobernador llamado Bob Graham, que también tuvo que tomar medidas para impedir que una cantidad enorme de residentes haitianos llegaran a las costas de Estados Unidos. Y ahora, a propósito del terremoto, la gran desgracia que vivió Haití en el año, creo que el 2010, mientras en la República Dominicana eran recibidos de manera solidaria y humanitaria, en los Estados Unidos más de 30.000 ciudadanos haitianos fueron recluidos en un campo de concentración y estaban listos para ser deportados. Fíjate la diferencia del trato entre nosotros y ellos. El problema es que desde mi punto de vista, estos países han entendido que les es más fácil resolver el problema migratorio de Haití en República Dominicana y no en sus fronteras. Pero ni siquiera eso, porque la ayuda económica para eso nunca ha llegado. Los 10.000 millones de dólares que se ofrecieron en febrero, marzo del 2010, ¿dónde están? Porque ni siquiera, eso es una tesis que podríamos compartir. Sí, pero el problema es que los chelitos, ni siquiera han traído los chelitos para resolver eso. Por eso el presidente les dijo ahora, pero vamos a hacer, y ustedes no pueden ayudar a hacer los hospitales aquí en la frontera. La información que yo tengo es que de esos 10.000 millones y de esas entidades internacionales, pocos han ayudado. De los pocos que están ayudando ha sido Cuba, que le ha suministrado más de 3.000 médicos a los ciudadanos haitianos, que ha permitido sobrellevar el problema sanitario allá. Venezuela, que lo ha ayudado con suministro de petróleo, y el BID, que ha mantenido una ayuda más sostenida que los demás organismos internacionales. Después, la mayoría de organismos y países lo que han tenido es más bulla, es más apaviento que realidad. Es un tema de venderse como lo sensible frente al drama de un país pobre, que no pasa de ahí. Entonces, ¿qué ocurre? A Estados Unidos les es más fácil tener un control en la República Dominicana que tener el problema de recibir miles y miles de migrantes haitianos en el propio Estados Unidos. Y por eso, fíjate que viene un general de la Armada Americana a felicitar a la Armada Dominicana porque le está protegiendo sus costas para que las lanchas llenas de haitianos no lleguen a los Estados Unidos. Ponte a ver. Pero no hay una operación Mérida ni una operación Colombia
con un buen dinero para ayudarnos a esto, porque esa es otra. Estados Unidos nunca ha ayudado a la República Dominicana en ese sentido. Pero tú sabes los millones de dólares que se invierten en la Operación Mérida de México. Pero déjame ponerte un ejemplo. Estados Unidos invadió Corea y aplicó un plan Marshall. Cuando tiró la bomba en Japón, también ayuda. Cuando ocurrió en Alemania, ayudó a Alemania. Estados Unidos invadió en el año 1916 y no vino a ayudar, vino a coger el control de las aduanas para cobrar su deuda. Estados Unidos vino, bombardeó el país en una guerra en el año 1965 y no dio un centavo para compensar por los daños hechos. Estados Unidos nunca ha ayudado a República Dominicana en nada. Estados Unidos ve a República Dominicana como un país que debe resolverle su problema, porque ellos ven a Haití como un problema. Yo estuve viendo en las redes sociales, y ahora en estos días que he estado recluido por razones de salud, he leído un poco las cartas que se cruzaron, la discusión epistolar entre Juan Vicini y José Luis Taveras. Dice Juan Vicini en una de sus cartas, en la primera respuesta, que en 20 años va a haber 4.5 millones de haitianos que hoy tienen 21 años, a los cuales hay que buscarle empleo y que su país no podrá y que vienen para acá. Y eso dice él agregado al hecho de que hay 2.5 millones de dominicanos sin empleo, a los que hay que buscarle empleo. Y según dice él, eso es un cataclismo que se va a aproximar aquí en los próximos 20 años, dice Juan Vicini. Y además de eso, alega él que la única solución es el desarrollo de un proceso de creación de oportunidades y de nuevos empleos que permita afrontar esa realidad que nos viene encima. Y yo digo, han demostrado estos países, estos organismos internacionales, interés en desarrollar en Haití, no en República Dominicana, en Haití, una infraestructura económica que permita garantizar que los haitianos se quieran quedar en Haití. Para eso eran los 10.000 millones. Pero no ha ocurrido. Era la recuperación física y fomentar el desarrollo a través de inversiones y educación. No ha ocurrido. El argumento es que sencillamente, supuestamente, no hay en Haití una superestructura política que pueda garantizar la ejecución de eso. ¿Y cuál es el futuro de esta situación? Mira, porque las fronteras no se controlan, se intentan controlar, pero ni los gringos han podido cerrar con México. Ni se va a poder controlar porque no hay una frontera del mundo que sea segura. Si tú te vas a Ceuta y Melilla en España, que son, oye, no es un muro, no, son 3 niveles de cuchillas. Exacto. Unas cuchillas, y se suben por las cuchillas, porque tienen necesidad. Y si te vas a la frontera de Israel, también la violan. Y si te vas ahí a Estados Unidos, los mexicanos hicieron túneles. Claro, y penetraban. Esto se agrava, presidente, por el hecho de que además de esas cosas está la debilidad institucional nuestra y la corrupción, tanto civil como militar, que es la que ha fomentado y ha promovido la presencia de tantos indocumentados, y amén de que la economía dominicana gira en torno a la mano de obra ilegal, semiesclava por ilegal, haitiana. Entonces el escenario es sumamente preocupante. ¿Qué plantearía Roberto Rosario Márquez desde su experiencia? Porque desde hace años ha tenido que lidiar con el tema migratorio. Mira, yo creo que el problema tiene que ver no solo con el gobierno, pero mucho con el gobierno. Yo creo que es un tema que atañe a la sociedad civil y al empresariado, a todos los dominicanos, pero tiene que haber una política clara del gobierno, que no la hay. Yo me preguntaría, ¿cuántas visas otorga el gobierno dominicano en Haití todos los meses para que ciudadanos sin condiciones puedan venir a la República Dominicana? ¿Cuál es el criterio que prima en la parte oficial para autorizar el ingreso legal de personas que saben que se van a quedar aquí para que ingresen a la República Dominicana? ¿Se está manejando eso como un negocio o se está manejando como una política pública migratoria para garantizar que solo accedan al territorio dominicano aquellos que vienen a aportar? Tú vas a la embajada de Estados Unidos y no te dan una visa si el embajador no está seguro de que tú no te vas a quedar, de que tú solo vas a una visa de visita, o que si te vas a quedar reúne las condiciones que ese estado ha definido como necesarias para que tú ingreses.
Nosotros no tenemos eso definido, porque cada vez que mandamos un embajador, que enviamos un cónsul, lo enviamos es a emitir documentos sin ningún tipo de control. Pero además de eso, la reacción que ha habido desde el Estado siempre, no este gobierno, todos los gobiernos que nos han antecedido, es de temor a las presiones internacionales, no sé por qué, no sé temiendo qué, porque al final de cuentas no va a pasar nada. Sí, lo que pasa es que no creo que Unión Europea, ONU, Estados Unidos se opongan a que la República Dominicana, por ejemplo, tenga un cónsul que solo dé visas hacia Santo Domingo cuando usted demuestre que no se va a quedar, como hace cualquier consulado. No creo que esos poderes fácticos estén en desacuerdo con que, y más ahora que se va a regularizar a tanta gente, tantos dominicanos que habían perdido o no tenían, todo este lío de la nacionalidad. Tiene aún la autoridad moral que no ha tenido nunca el Estado Dominicano para aplicar la ley. Pero resulta que el Estado Dominicano, que ahí coincido con usted, no aplica el reglamento ni aplica nada porque prefiere que se quede gente ilegal, porque el ilegal no tiene ningún tipo de derecho. Pero es una locura. Pero lo sigan siendo todos los gobiernos que gobierno han sido. Pero es una locura, Pablo, porque si tú tienes una población migrante enorme que no tributa, tú le estás creando una carga al Estado y un perjuicio al ciudadano. Porque ese migrante que está aquí, que lo único que hace es recibir un salario a veces por la izquierda, a veces no, por la izquierda porque no lo tienen en nómina pública, claro. no tiene seguro social, no tributa, pero accede a los hospitales y hay que darle la ayuda hospitalaria. Construyen las obras del Estado, contratados por las empresas privadas que ganan... Entonces, ese contubernio entre el Estado y esos empresarios privados es lo que nos está llevando a donde estamos. Nos está llevando a una situación, como dijo Jan Vicini, que no sabemos qué va a ocurrir en 20 años en la República Dominicana, contigo, conmigo, si todavía quedamos, ¿verdad? Claro. Y con los hijos nuestros. Entonces, por esa razón es que de alguna manera lo que ha hecho el Tribunal Constitucional para mí ha sido la decisión histórica más importante en los últimos 75 años, porque nos obliga, no importa lo que tú opines sobre esa sentencia, no importa el contenido de la misma, obliga a la República Dominicana a repensar el tema y a buscar una salida institucional, porque ya ese tema no va a desaparecer de la agenda. Claro. Ese tema va a estar presente y nos va a obligar a tomar una medida como país que por lo menos dé una satisfacción a los ciudadanos que cada vez van a exigir con más frecuencia que el Estado Dominicano asuma su responsabilidad. Nada es tan bueno, nada es tan malo que no traiga algo bueno, porque esa polémica que yo la lamenté mucho entre Taveras y Vicini por a dónde se llegó, o sea, fue muy insultante, muy grave, no fue... sí, pero de ahí salieron reflexiones sumamente interesantes y hay que ver si la partidocracia reinante va a reaccionar o no, porque esta es una bomba de tiempo. ¿Cómo es una bomba de tiempo el tema que vamos a tratar en la última parte de esta entrevista? Porque resulta que gente tan importante como el líder del partido mayoritario, Hipólito Mejía, o doña Milagros Ortiz Bosch, le resta calidad y credibilidad a la Junta Central Electoral para arbitrar el proceso electoral del 2016, que va a ser sumamente complicado. Yo necesito la reacción del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, que es nuestro invitado. Ya regresamos.